Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista, con tus preguntas, con tus propuestas de tema que nos dejás al número que aparece en pantalla o a las redes sociales. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la donación de médula ósea. Hay que entender a la médula ósea como esa fábrica interna de nuestras células sanguíneas. Y hay aproximadamente por año 3.000 personas que requieren de un trasplante de médula ósea y lamentablemente no encuentran quizás esa compatibilidad en familiares y tienen que recurrir a la donación en bancos públicos, registros. Vamos a entender con la visita de un especialista qué enfermedades son las que requieren este tipo de trasplante, cómo anotarse en forma voluntaria para ser donante de médula ósea, cumpliéndose en este momento más de 30 años de la realización del primer trasplante de médula ósea en el país. Vamos a empezar a entender sobre este tema con la visita de la especialista. En el noticiero médico vamos a hablar de un nuevo estudio sobre el insomnio crónico, cómo esto eleva el riesgo de demencia en adultos mayores, la importancia del buen descanso, de la higiene del sueño. Pero quiero ir ya a saludar y presentar al equipo. Lo hacemos con fuerte aplauso, como siempre. ¿Cómo anda, doctor Gabriel Lappmann, nefrólogo y cardiólogo? Gusto saludarte. Muy bien, muy contento de poder estar acá y hablar de diferentes temas de salud, porque la gente prefiere ver temas de salud, prevención, antes de ver noticias que todo el día no te ponen de mal humor. ¿Sabes que hay un estudio que revela de que si ves todo el tiempo noticias también tienes más riesgo de ansiedad y depresión? Así que este programa te mejora la salud del humor. Del humor, la calidad de vida, el poder implementar algunos de los consejos que nosotros tratamos de llevar programa tras programa sobre calidad de vida, sobre estilo de vida, ya van a tener un impacto muy positivo en tu salud general. Así es, y hoy vamos a hablar de un tema que mucha gente me pide. Tengo varias pacientes que me dicen, doctor, no habla nunca de fibromialgia. Yo que lo vengo a ver, que realmente es un problema que acontece en muchas mujeres, especialmente, digo mujeres, hay hombres con fibromialgia, pero digamos, especialmente ahí en la perimenopausia, es un cuadro clínico muy debilitante que conlleva mucho el estilo de vida de la persona, la calidad de vida. Vamos a hablar de estrategias integrales para la fibromialgia, qué es, vamos a explicarlo, y algunos suplementos interesantes para ir sumando antes de la medicación. Muy frecuente este cuadro, la cantidad de preguntas que nos llegan sobre fibromialgia al número de WhatsApp. Una enfermedad, porque es una enfermedad, Sí, es una por enfermedad. Más que no haya quizás una causa identificada, está presente, el dolor es algo real, es algo concreto y que se puede tratar, ¿no? Sí, mucha gente del otro lado seguramente dice, nunca hablan de este tema y realmente hay que visibilizarlo porque es muy debilitante y hay que ayudar a la gente con estrategias para mejorarlo. Licenciada Mariana Kers, sexóloga, ¿cómo anda? Muy bien, siempre un lujo estar por aquí. Bueno, les traje un tema polémico. Viste que siempre hablamos de cómo se construye el deseo, los ayuda a pensar, la mente en modo erótico, conectar con los sentidos, la música. Lo hemos hablado tantas veces, la música, la estimulación de los sentidos, que las luces estén bajas, tanta cuestión estimulante que ayuda a conectar. Pero ¿qué destruye el deseo? ¿Qué destruye el deseo? Vamos a hablar de esto, les voy a dar ejemplos de cómo se destruye el deseo y también les voy a dar antídotos ante esas situaciones. Por ejemplo, la rutina. La rutina, la dejo pensando, no se los voy a contestar ahora, pero ¿la rutina mata el deseo? Para seguir pensándolo. Vamos a pensar y vamos a desarrollar este tema en la columna de la licenciada Mariana Kers. A tu lado, el licenciado Marcelo Rabinovich, marca registrada, ya preparando las velitas que influyen en el deseo o no. ¿Está bien? Pero ese es un candelabro de Con esto vamos preparando. 1700. La velita es parte de la estrategia Es para... parte, sí, lo hicimos juntos. Fue a propósito. Así me fue, Mirá cómo quedó la vela. Una quedó partida, la otra no está. Bueno, eso destruye el deseo, Marca. Marca registrada. ¿Cuál es tu tema, Marca? Creo que voy a entrar en ansiedad, en ataque de ansiedad, porque para hacer esto volví loco a toda la producción. Espero que salga bien. Voy a hablar sobre el multitasking. ¿Vieron que ¿El todo qué? el mundo... Pará que- Vamos de nuevo. ¿El qué? Sobre la gente que hace muchas tareas al mismo tiempo. ¿Pero cómo lo dijiste? Sí. Multitarea. Tarea. ¿Está bien? ¿Y terminás haciendo todo mal? Si haces muchas tareas. Vamos a ver si es posible que las personas puedan hacer varias Las cosas mujeres al mismo pueden. tiempo.
¿Te Las parece? mujeres tienen más capacidad para hacer varias Nosotras cosas a la vez. A nosotros nos tenemos cuesta una- más. Sí, yo creo que sí. ¿eh? ¿Sí? Yo hay veces no sé cómo. Bueno, vamos a ver qué tareas ellas pueden hacer mejor que nosotros, pero Bueno. el cerebro es como una computadora de los 90 que Sí. si abrís muchas ventanitas se cuelga. Te vamos Ok. a desmitificar todo este tema, Dale, digamos, límite, de límite. multitasking. Yo voy a decir que si abrís muchas Tasking, cosas, tasking. También. Multitasking. También lo que dice, vamos a hablar de eso también. o sea, si abrís muchas cosas, terminás Sí, grande. haciendo todo. Vamos a ver poquito, qué ahí. impacto tiene si realmente la gente es efectiva cuando adopta esta técnica. Se van a sorprender, digamos, lo que dice hoy la ciencia y tenemos ahí algunos tips como para que la gente hoy pueda lograr ser más efectiva con menos esfuerzo. Vamos a desmitificar el Tasking. Ahí está, de eso. ¿Está bien? A pensar entonces. Vamos Bueno. a pensar. Hay ejercicio de pensamiento lateral, te veo con ese Sí, sí, candelabro ahí, las velas. Para que esto salga bien, tengo acá mi tablet en papel, ¿está Ok. bien? Donde me va a ayudar como para que uno pueda no perderse el camino. Pero Bueno. presten atención, ¿eh? Dale. ¿Está bien? Te seguimos. a ver. Hice una fiesta en casa porque obviamente me dijo Mariana, mira, si vos querés una noche romántica, hacete una fiesta. No, y bueno. puse velas en Yo no dije eso. no dijo eso, No la dije Rita. eso nunca. Bueno, yo entendí eso, entonces en el jardín puse velas. Ok. Bueno, eso está muy bien. Ahora la sí. vela. ¿Está bien? Puse velas. En el jardín. En el jardín. Y tengo una vela que es esta, que es la más larga, que mide 28 centímetros y se consume totalmente en 7 horas. ¿Está bien? 7 Esta horas, mide. ¿Ok? Para que esté claro, 28 centímetros y se consume en 7 horas. Sí. ¿Estamos Sí. bien? Y esta, que está hecho de un elemento distinto, por más que es más bajita, en 11 horas se consume. Ok. ¿Está bien? Hice la fiesta, espectacular. A las 3 horas la gente se va. Y cuando salgo del jardín, las dos velas ahora miden exactamente lo mismo. Cuidado, las vas a tirar. Las dos velas Entonces- miden lo mismo. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Pasaron 3 horas. Se fueron todos, estoy limpiando y veo que las velas miden lo mismo. Mi pregunta es, ¿cuánto medía esta vela al iniciarse la fiesta? ¿Se entiende? Esta mide 28 centímetros, se consume en 7 horas. Uy, Esta es no, más qué lío chiquita, para hacerlo se tan consume rápido. 11 en 11 horas. Ah. La cuestión que a las 3 horas medían lo mismo. Mi pregunta, Se la tiró, ahora ya está. va, Listo, voy a resuelto. mandar a la ferretería. Bueno, a ver, entonces pasaron 4 horas y ahora Tres 3 horas. tres Miden lo horas mismo. y miden lo mismo. Yo estoy en blanco, ¿no? Para mí es anotar todo, pará. No, pará. 28 centímetros tenía aquella Eh, inicialmente. 28, ¿está bien? Y se consume en 7 horas. Y esto se consume en 11. 11. Pasaron 3 horas y ahora mide exactamente lo mismo. ¿Está bien? Mi pregunta es, ¿cuánto medía esto cuando empezó la fiesta? Piensa, mirar las No. No, ahí Oli dice un número, mí eran pero no. iguales. Atrás de cámara, Oli dice, sí, lo sé. Hay que resolverlo, hay que resolverlo. A ver. Marca, a ver, porque Bueno. acá estamos No vale, en no vale. blanco. Este es Necesito- el Sí, aquí todo machete. anotado. No, es pero- obvio. pero- Es re largo. No, a ver. Concretamente, digamos, esto... Volviste loco a la producción, para Sí, esto tiene que ser no, no. brillante. Pará, a ver, Brillante tu muy bien. respuesta. A ver, A ver, vamos a dividir esto cuánto mide. 28. Bueno, lo digo por la cantidad de horas en la cual se consume. O sea que por cada ¿Por qué hora no se lo podías consume hacer 4. redondo para hacerlo más fácil? Dios. ¿vio? No, directamente. A ver, si Lo están tiene de que leer acuerdo... todo porque 2,5 por hora. No, por hora concretamente consume 4 centímetros. Claro. ¿Están de acuerdo? Sí. Si divido 7 28 por por 7, Ah, por 7, no por 11. Claro. ok. No, no, ¿Está 7, bien? 7. 11 Entonces, es esta. 11 es la chiquita, ok. pasaron Está 3 horas. ¿Cuánto mide ahora? bien. ¿Cuánto tres dirá por por hora? 16 centímetros. 16, dale. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Esta hora también mide 16 centímetros. ¿Está bien? Porque Está tiene la bien. misma altura. Sí. Hacemos Bueno, todo el programa de esto. Dale. a 11 horas, que es lo que consume totalmente, le resto 3. Correcto. ¿Está bien? ¿Cuánto da? 8, dale. Muy bien. 11. Divido concretamente los 8 por los 16 centímetros y me dice que esto, cada hora se consume 2 centímetros. centímetros, correcto. Bueno, 2 centímetros por las 3 horas que pasaron, ¿da cuánto? 6. 6. 6. Más esto que mide 16, ¿cuánto da? 22. 22. Bravo. ¿Cómo marca? 22. Una clase de Nadie adivinó. matemática, nos Gracias, vamos a ver el Marca. informe. ¿No te diste cuenta de Gracias. ir a 3 horas para No, resolverlo? mira, me enchufe las velas. Vemos el informe de médula. Dale, donación de médula. Nadie entendió. La donación de médula ósea es un proceso en el que una persona dona células madre hematopoyéticas para ayudar a tratar enfermedades hematológicas como la leucemia, el linfoma y otras afecciones que afectan la médula ósea. La donación de médula ósea puede salvar la vida de pacientes con enfermedades hematológicas graves y el trasplante puede mejorar la calidad de vida de los pacientes. Para ser donante de médula ósea en Argentina, se debe tener entre 18 y 40 años, pesar más de 50 kilos, estar en buen estado de salud y no tener antecedentes de enfermedades cardíacas, hepáticas o infectocontagiosas.
Para ser donante de células hay que inscribirse en el Registro Nacional de Donantes Voluntarios de CPH al donar una unidad de sangre y completar un formulario con información de contacto. Y para desarrollar este tema contamos con la visita de la doctora Silvina Palmer, hematóloga, jefa del Departamento de Trasplantes del Hospital Británico. Muchas gracias, Silvina, por tu visita. Hola, buenos días. Para entender, primero, ¿qué es la médula ósea? Bueno, vos bien lo dijiste al comienzo del programa, la médula ósea es un tejido que se encuentra dentro de los huesos. Para que la gente lo entienda, es el caracú. Okay. Bueno, ese tejido esponjoso, gelatinoso, en donde se producen las células que después, cuando uno se hace un laboratorio y ven que hay glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, bueno, esas células se producen dentro de los huesos en este tejido que es la médula ósea. Yo lo hablaba como la fábrica de Totalmente. las células sanguíneas. Ese es el concepto. A veces la gente lo confunde con la médula espinal. Totalmente. Es muy frecuente esa confusión. La médula ósea está dentro de los huesos, no tiene nada que ver con la médula espinal. La médula espinal forma parte del sistema nervioso central. Es otra historia. La médula ósea produce, como bien vos dijiste, las células de la sangre y también todas las células que están interviniendo en nuestro sistema inmunológico, que es todas nuestras defensas frente a factores externos, infecciones, y también al control de alteraciones propias en nuestro organismo, como es el desarrollo de tumores. ¿Y en qué enfermedades se suele requerir o necesitar de un trasplante de médula ósea? Bueno, el escenario es bastante amplio, ¿sí? Principalmente el primer concepto es que el trasplante de médula ósea no es un trasplante de un órgano sólido, o sea, no es una cirugía, para empezar, ¿sí? Es una infusión de células. Y los trasplantes de médula ósea están indicados principalmente en patologías hematológicas, como pueden ser las leucemias agudas, como los linfomas. También hay otro tipo de enfermedades que no tienen que ver con enfermedades malignas, sino con malos funcionamientos de la médula, por ejemplo, aplasias medulares o síndromes de fallo medular. Y también hay otro escenario de enfermedades que tienen que ver con las inmunodeficiencias, o sea, hay pacientes que nacen con alteraciones propias del sistema inmunológico, entonces la forma de reemplazar el sistema inmunológico es haciendo un trasplante y no es por una enfermedad maligna. En esos trasplantes lo que se busca es compatibilidad entre el donante y el receptor, y uno suele buscar en el familiar. Es así. Cuando uno busca un donante para un paciente que requiere un trasplante de médula ósea, lo que busca es la compatibilidad en un sector muy específico del ADN, ¿sí? Que es lo que se llama el complejo mayor de histocompatibilidad, que sería como un código de barras muy específico, ¿sí? Que permite que un tejido de un donante pueda habitar en el cuerpo de un paciente y reconstituir este proceso de hematopoiesis, que es la producción de células. Esta compatibilidad se hace a través de estudios de alta complejidad, que son estudios moleculares donde se tipifica esa sección del ADN. A diferencia de los trasplantes de órganos sólidos, el grupo sanguíneo no es una limitante, ¿sí? O sea, va a ser un factor a tener en cuenta, pero no es que si no comparten el mismo grupo sanguíneo, uno lo excluiría a un donante como un potencial donante. Entonces, básicamente la compatibilidad está dado por esta secuencia específica del ADN, que por una cuestión de leyes mendelianas, o sea, de herencia, lo más probable es que uno encuentre dentro de su círculo familiar a un donante, principalmente a los hermanos, ¿sí? Y que sean completamente compatibles en ese sector. Y la gente que requiere un trasplante de este tipo y no encuentra en un familiar ese donante potencial, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que se le puede brindar para conseguir un donante compatible? Bueno, la mayoría de los pacientes al día de hoy es probable encontrar un donante dentro de su ámbito familiar. Pero bueno, también existen las alteraciones de, o una persona que no tiene familiares sanguíneos que estén vivos o estén sanos, ¿sí? Entonces, o que la compatibilidad no sea absoluta y sea solamente del 50% y que para el tipo de trasplante se requiere una mayor compatibilidad.
Entonces hace varios años se creó la Asociación Mundial de Donantes de Médula, que eso reúne a diferentes registros del mundo. Entonces cuando uno requiere un donante para un paciente, lo que hace es buscar como en una base de datos, ¿sí? En esa base de datos lo que se archiva es esta pequeña información que te comento del ADN. Entonces se hace un match y uno busca un donante en nuestro país a través del INCUCAI, del registro de CPH, o sea, células progenitoras hematopoyéticas. Una de las funciones del registro es hacer este trabajo junto con las unidades de trasplante, en conjunto, es buscar dentro de las bases de datos de los registros del mundo un potencial donante que sea compatible con el paciente que requiere un trasplante. Uno, si quiere ser donante, se tiene que anotar, es voluntario, ¿cómo es el proceso? Como toda donación, es un acto voluntario de mucho amor, altruista, ¿sí? ¿Cómo te anotas? ¿Qué requisitos tenés que tener? Básicamente tenés que tener más de 18 años, ¿sí? Esto es si vos querés anotarte como un donante voluntario, ¿no? Hay donantes familiares que tienen menos de 18 años y si los padres autorizan y el paciente, el donante quiere, puede donar, ¿no? Pero en el caso de los registros, tenés que tener más de 18 años y tenés que tener menos de 40. Porque la realidad es que los resultados con donantes jóvenes tienen un mejor impacto en la sobrevida y en la respuesta. Así que algunos ya estamos afuera. El otro requisito es estar en buenas condiciones de salud, o sea, no tener ninguna enfermedad que se pueda transmitir a través de vía sanguínea. Y la realidad es que el primer paso para ser donante de médula es ser donante de sangre. O sea, cuando uno va a donar sangre, hay muchos centros de captación de donantes de médula ósea, por ejemplo en el Hospital Británico donde yo trabajo, todos los donantes que vienen a donar sangre, se les pregunta si quieren formar parte del registro, porque hay un representante del INCUCAI que trabaja en estos centros de colecta. Entonces, ¿qué se hace? Se completa un formulario con todos tus datos, se toma una muestra de sangre, que eso es lo que se va a tipificar de esta manera muy especial, y tu información queda guardada. Y probablemente no te llamen, porque la realidad es que hoy hay 43 millones de donantes inscriptos en el mundo. Entonces, y las posibilidades de compatibilidad son escasas, o sea, no es que todos los pacientes van a tener un donante disponible en algún registro del mundo, porque implican un montón de factores, diferencias étnicas, un montón. Pero bueno, vos estás anotado. Y al momento de que te pueden convocar, bueno, obviamente es tu voluntad en ese momento. Si podés, ejemplo, si estuviera una mujer embarazada no podría. Y obviamente de la forma que vos podés acceder a donar, que hay varias formas, pero siempre obviamente es un acto voluntario. Mencionaste el Hospital Británico, hace 39 años, tengo entendido, se hizo el primer trasplante de médula ósea. ¿Qué cambió desde ese momento hasta hoy? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Es algo doloroso? Bueno, cambió un montón. O sea, para empezar, un concepto muy importante es que esto de los registros y nosotros tener un registro nacional, lo que permitió es que los pacientes no tuvieran que viajar al exterior para trasplantarse, por ejemplo, porque hoy tenemos donantes argentinos que sirven para pacientes argentinos, pero también sirven para pacientes del exterior, ¿sí? En septiembre del 86 se hizo el primer trasplante de médula ósea en el país, en el Hospital Británico. El equipo del doctor Bujorsky en ese momento, yo no estaba, pero en ese momento las únicas alternativas eran con donantes familiares completamente idénticos. Después empezaron a hacer trasplantes con donantes no relacionados a partir del año 97. En el 2003 tenemos el registro en el INCUCAI y a partir más o menos de los años 2014, 2013, también empezamos a incorporar donantes familiares que tienen la mitad de la información genética que nosotros requeríamos al principio. Entonces esto amplía un montón las posibilidades porque hoy ya son muy pocos los pacientes que frente a la necesidad de un trasplante no puedan acceder a un donante. O sea, con estas alternativas, hoy la realidad es que tenemos la posibilidad de trasplantar a los pacientes en el país, tenemos 40 unidades de trasplante en el país que hacen
todos los tipos de trasplante, o sea, no necesitamos derivar a los pacientes a instituciones en el exterior, y la verdad que instituciones, no solamente el británico, sino muchas instituciones de nuestro país con primer nivel comparado a nivel internacional. Silvina, tenemos que ir cerrando esta nota. Me gustaría tu mensaje final para enmarcar lo que estuvimos hablando. El primer mensaje es, como dice el INCUCAI, donar vida en vida. O sea, el trasplante de médula ósea es un trasplante en donde uno dona y no va a tener ningún impacto después en su salud a futuro. O sea, su salud va a seguir completamente igual, y es la posibilidad de dar vida estando sano, ¿sí? Así que me parece que lo más importante es la información, y que siempre, digamos, pensemos que hay otro que la está pasando peor. Muchas gracias, doctora Silvina Palmer, hematóloga, jefa del Departamento de Trasplantes del Hospital Británico. Y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud, con sus preguntas, con sus consultas que nos mandan al número que aparece en pantalla. Y sale tu pregunta al aire. A ver si llega tu pregunta. Aparece: estoy muy irritable y muy ansiosa. Me dijeron que es parte de la perimenopausia. ¿Es verdad? Ansiedad, perimenopausia, ¿es verdad? Se miran. ¿Quién va a responder? ¿Es verdad? ¿Voy yo una parte y después seguís vos? Por favor. A ver, la perimenopausia es el periodo que está justamente antes de la menopausia. La menopausia es el fin de tu vida reproductiva. Eso implica cambios hormonales, por supuesto. La perimenopausia empieza con el declive de los estrógenos y de la progesterona, que son hormonas que nos protegen a las mujeres. Cuando eso empieza a bajar, empieza a descender, prepara a nuestro cuerpo, predispone a nuestro cuerpo de otra manera. A lo largo de toda nuestra vida, nosotras dependemos de las hormonas. Ustedes imaginen que a lo largo de un ciclo de 28 días van a subir los estrógenos, va a subir la progesterona, sube la prolactina. Hay muchos cambios hormonales a lo largo de 28 días que por supuesto también condicionan nuestro estado de ánimo, nuestro humor, etc. Ahora, creer que únicamente por la perimenopausia voy a estar más irritable o tener más ansiedad, únicamente, digamos, como focalizándome en esta etapa de la vida o en esta etapa del ciclo vital, yo diría que es hasta reduccionista. Es probable, sin conocerte, y lo tiro así un poco como para pensar, que a lo largo de tu vida quizás hubieses necesitado más herramientas, más recursos emocionales de manejo de la gestión emocional, herramientas de gestión del estrés, de la regulación emocional, como para poder llegar a lo largo de todos los procesos que van a ocurrir en tu vida con más recursos. ¿Eso significa que está todo perdido? No. Significa que se pueden aprender y que este es un buen momento. Totalmente. Y a esto quiero sumar algo que no es menor, que da cuenta el pasaje del tiempo. Claro. ¿Está bien? O sea, que más allá de lo biológico, también uno tome conciencia de que hay una pérdida, de justamente de que uno pasa una etapa distinta, y eso, la verdad, no es fácil. Lo digo como víctima, más que como profesional. Bueno, nos tenemos que meter en el noticiero médico. Nuevo estudio nos marca que el insomnio crónico eleva el riesgo de demencia en adultos mayores. Un reciente estudio publicado en la revista Neurology revela que el insomnio crónico podría aumentar considerablemente el riesgo de desarrollar deterioro cognitivo leve o demencia en personas mayores. La investigación, liderada desde la Clínica Mayo, siguió durante 5 años a 2.750 adultos cognitivamente sanos con una edad promedio de 70 años. Alrededor del 16% de ellos tenía insomnio crónico. Los resultados muestran que quienes padecen este tipo de insomnio tienen un 40% más de probabilidades de desarrollar deterioro cognitivo leve o demencia comparados con los que no lo padecen. Además, los insomnes mostraron un envejecimiento cerebral equivalente a unos 3,5 años adicionales. La evidencia actual suele recomendar mantener horarios regulares de sueño, evitar pantallas brillantes antes de acostarse, reducir la cafeína y el alcohol en la tarde y crear un ambiente de descanso oscuro y silencioso. A esto se suma la suplementación de calidad, donde se destacan el aporte de magnesio de alta biodisponibilidad en forma de quilat, que favorece la relación muscular y nerviosa, y activos específicos como Activament 5-HTP, que contribuyen a la producción de serotonina y melatonina, claves para un sueño reparador. Qué importante el buen descanso, nuevo estudio. 5 años de seguimiento de este dato es importante, y lo que nos marca el 40% de deterioro cognitivo o demencia y aumento de la generación de placas de beta amiloide, que esto es el primer paso en la generación de un Alzheimer. Por eso es tan importante el sueño, y lo hemos visto como pilar central en muchas de las enfermedades crónicas, y las neurodegenerativas no dejan de ser la excepción. Milton, cada vez veo más pacientes que me dicen: no
duermo. Me acuesto y estoy con el celular. Y pacientes de 60, 70 años. De hecho, ayer justo estaba viendo una paciente que me decía, doctora, a veces le doy de largo. Claro. Y realmente la higiene del sueño me parece tan importante. ¿Y sabes con qué vino esa paciente? Con un test cognitivo hecho por neurología, justamente asociado a esto que acabas de decir en el informe. Comienzan a afectarse todos los resultados, tu rendimiento va bajando y con el tiempo se asocia a enfermedades. No solo una cuestión de cómo estás rindiendo al día siguiente, sino que es clave como factor generador de enfermedades el dormir mal. El trabajo menciona esto de la higiene del sueño y hacen mención a las pantallas, hacen mención a estimulantes como a la cafeína. Y por el otro lado hacen mención específicamente sobre nutrientes que nos ayudan a relajar, a poder conciliar el sueño de mejor manera. Mencionan dos en particular, los científicos a nivel general en esto coinciden desde la suplementación. Por un lado, el aporte de magnesio en la forma quelat, que es clave para que sea biodisponible y para que tenga ese efecto en poder lograr el calmarte un poco, el bajar un cambio, el ayudarte a conciliar el sueño. Y por el otro lado, además de este magnesio en forma quelat, lo que mencionan es el agregado de un activo que es precursor de la serotonina, que es el Activament 5-HTP, que es la forma original donde encontramos ese triptófano purificado. Es muy interesante estos nutrientes. Primero y principal, lo que la gente tiene que entender que el magnesio quelat tiene un bisglicinato que es muy superior al óxido de magnesio que suele tomar la población en general, que la verdad no tiene un efecto a nivel de la barrera hematoencefálica y que llegue y que funcione como precursor de la melatonina, porque eso es lo que pasa internamente en nuestro cerebro. Cuando nosotros sumamos magnesio quelat, lo que hacemos es sumar un precursor de melatonina. Y cuando sumamos Activament 5-HTP, lo que hacemos es darle ese sustrato, tiene 100 miligramos de serotonina, o sea, ese Activament 5-HTP se convierte, porque es purificado, en serotonina. La serotonina siempre estuvo vinculada al humor, al estado de ánimo. Acá solo es un plus. El tema del estado de ánimo, sino el lograr el descanso, el bajar el estrés. Claro, los estudios en las revistas científicas, 100 miligramos de triptófano purificado, que en Argentina se consigue como Activament 5-HTP, se asocia con mejor descanso y mejor inducción del sueño. O sea, la combinación de magnesio quelat y Activament 5-HTP lo que va a hacer es tratar de reducir. ¿Qué problemática tiene la gente en general? Y doctor, alguien me dio clonazepam o algo para descansar y la verdad lo quiero soltar. Entonces, ante eso hay que hacer un proceso de cambio. Obviamente, siempre habla con tu psiquiatra, que generalmente lo indica, para poder desprescribir esto y pasar a métodos más naturales. Primero, higiene del sueño y después, antes de dormir, una horita antes puedes tomar un comprimido de quelat magnesio y un comprimido de Activament 5-HTP como para poder inducir ese descanso. También se puede sumar un poco más de dosis. Algunos de mis pacientes toman 2 magnesio quelat y 2 Activament 5-HTP y les ayuda a descansar mucho mejor. A su vez, sabemos que el magnesio tiene más de 300 funciones en nuestro organismo, así que no solo vas a ayudar al descanso, vas a ayudar a la salud cardiovascular, a la salud tiroidea, a la osteoporosis, a un montón de funciones que son importantes que el magnesio lo regula. Claro, y acá la clave, que cuando lo aportamos en esta forma de bisglicinato, en la forma quelat, estamos logrando que realmente se absorba. Vos mencionaste, por ejemplo, el óxido y demás, son formas inorgánicas. ¿Y qué es lo que pasa ahí? No se absorbe. Y si no se absorbe, el magnesio no cumple la función que tiene. Estas 300 funciones, para que las cumpla necesita que esté en sangre, que realmente se absorba, y eso lo logramos con las formas quelat. Por eso nosotros lo remarcamos tanto cuando aportamos cualquier mineral. En este caso hablamos del magnesio, pero si lo hacemos con el selenio, con el zinc, con el hierro, necesitamos que esté presente en formas quelat, porque de esa manera se va a absorber más, la tolerancia va a ser mucho mejor, te va a caer mejor ese mineral y va a poder cumplir su función. Entonces, por eso es clave remarcar esto, que lo encuentres en esta forma de bisglicinato o en la forma quelat. Y tanto el magnesio quelat como el Activament lo encontrás en cualquier farmacia de todo el país. Los pedís directamente así, de la forma que los hemos mencionado. Pero nos tenemos que ir ahora a un breve corte y cuando volvemos, la licenciada Mariana Kers nos va a estar contando cuáles son los factores que apagan tu fuego, las rutinas destructivas para el deseo. El doctor Lapman nos va a hablar de uno de los temas que más nos preguntás en el número de WhatsApp del programa, la fibromialgia, estrategias, cómo hacer diagnóstico, cómo hacer prevención, tratamiento de la fibromialgia y marca registrada
nos va a hablar del mito o realidad del cerebro multitasking. ¿Es posible hacer muchas cosas a la vez? Lo resolvemos en el próximo bloque. Breve corte y enseguida volvemos. Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista, con tus preguntas, con tus propuestas de tema que nos mandás al número que aparece en pantalla o a las redes sociales. Te adelantamos que íbamos a hablar de estos factores que bajan o quitan el deseo junto a la licenciada Mariana Kers. Así es, hemos hablado muchas veces acerca de cómo aumentar el deseo, cómo conectar con el deseo, la mente en modo erótico, cómo estimular los sentidos para poder llegar a un encuentro con ganas, con motivación. Pero nunca hablamos, o muy poquitas veces hablamos de cuáles son aquellos factores que destruyen el deseo, porque así como lo construimos, también se puede destruir. Hay una pregunta que llega mucho en redes, que es si la rutina aplasta el deseo. Vamos a pensarlo un poco. La rutina tiene dos características. La primera es que ordena, ¿sí? Yo todos los días ceno a las 9 de la noche, yo ya sé que todos los días a las 9 de la noche tengo que tener algo más o menos elaborado, algo preparado. Tengo que llamar a mi familia para que 9 menos 10 estemos todos a la mesa, hacer las compras correspondientes a la tarde, etcétera, etcétera. Digamos, la rutina de alguna manera me ordena. Pero por otro lado, hay otra palabra que compite con rutina, que es la monotonía. Porque yo puedo cenar todas las noches a las 9, pero si todas las noches ceno milanesas con papas, un día te va a encantar, otro día también, pero va a llegar un punto que vas a decir, no puedo comer siempre lo mismo, es aburrido, no me estoy nutriendo, no tiene ninguna diversión, no hay variedad. Eso muchas veces pasa también con los encuentros. Pareciera que por estar mucho tiempo en pareja, entonces las cosas tienen que ser siempre iguales. La rutina no es la que va a aplastar el deseo. Lo que va a aplastar el deseo es la monotonía. La falta de creatividad. La falta de creatividad nos aplasta. Esto en todos los sentidos también, ¿eh? Esto en lo laboral, en lo vincular, en los amigos, con los hijos. Si vos haces siempre lo mismo con tus hijos, también se van a aburrir. Si siempre los llevas a la misma plaza a hacer exactamente lo mismo, es un embole para los chicos. Hay que empezar a buscar cosas distintas, llevarlos al cine, al teatro, salgan un poco de casa, ¿no? Como moverse un poco de ahí. Por otro lado, recién lo hablaban los chicos, el exceso de las pantallas, sobre todo a la noche. Esto de la pantalla y el celular, las tablets, invadiendo la cama, el espacio más íntimo que tiene una pareja, el espacio de confidencialidad, de complicidad, invadido completamente por un tercero que es el celular. ¿Y qué hacemos? Hablamos con amigos, con amigas, chateamos, nos mandamos mensajes, empezamos a scrollear es esto de ir pasando y pasando. No hacemos Cuando te diste cuenta, ya está, dormido. La de al lado se durmió. Ya Quedó. cuando miraste tarde. Entonces, no es solo el insomnio que decían recién los chicos, yo lo iba pensando con ellos, sino también esto, usar también, basta, pongamos ahí un parate a la tecnología, que está buenísima, nos ayuda, nos encanta tener tecnología a disposición, pero la cama es la cama, chicos. Hay una especie de veda de celulares, un horario donde estén permitidos, un horario donde ya nos conectemos entre nosotros, ¿no? Si no, siempre hay como un tercero ahí dando vueltas. La falta de contacto físico cotidiano. Y este es un tema de que en otro momento me voy a explayar un poco más, pero la falta de contacto físico, la falta de un abrazo, de un beso, de una caricia, de un espacio tierno en la pareja. Cuando hablamos de una relación, no hablamos únicamente de la pasión, de lo pasional, hablamos también de un componente tierno. Probablemente hay algunas parejas, algunas personas que no necesiten este nivel de intimidad emocional, pero para aquellas que sí lo necesitan, es importante que el contacto físico esté, que el darse la mano, no solo colaborar en casa en cuanto a las funciones de cada uno, de yo lavo los platos, vos los secás, sino también el contacto físico, besarse más. Yo generarse la costumbre, me voy a me saludo, me despido con un beso, llego, me despido. Sí, y un beso como corresponde, no esa porquería que así como un beso de morondanga. Es un horror. En casa, claro, un beso con voluntad, pónganle. Esto en casa está bueno que nos empiecen a escribir a ver cómo se despiden también, ¿no? Porque uno está bueno para empezar a pensar qué cosas puedo cambiar, qué cosas chiquititas puedo empezar a modificar. Y por último, la comunicación. Si yo a lo largo del día no hablo con mi pareja, y no me refiero a, hay que pagar las expensas, sacaste al perro a hacer pis, no. Estoy hablando de comunicar asertivamente lo que quiero, lo que necesito, lo que me hace falta. Esto también como ejercicio, hacer siempre esta técnica que les he enseñado muchas veces de hablar de mí, en primera persona. Hablo de mí, te explico lo que yo necesito, no te describo. Si yo veo las toallas tiradas en el piso, por ejemplo, es el ejemplo que doy siempre, seguro que ya lo conocen, pero si yo veo las toallas tiradas en el piso, no te voy a decir, qué desprolijo que sos. No te voy a decir eso. Te voy a decir, ¿sabes qué, Milton? Necesitaría que juntos
podamos levantar las toallas, porque a mí me genera... ¿A ¿Qué vos no? pasa? A mí ¿Qué me está pasó, generando Marca? mucho ¿Me mal estoy llevando a humor. marzo? ¿Me estoy llevando a marzo? Todas, Sí. una atrás de la otra. Todo es importante, ¿no? Esto de no describo a la persona, describo objetivamente la situación, hablo de mí y de lo que yo necesito. Esto es un tema largo, da para mucho, pero vayan contándonos ahí en nuestras redes, en el WhatsApp, a ver qué cositas pueden ir modificando, qué cosas registraron de todo lo que dije y qué se proponen ustedes para modificar para la próxima semana. Para ver cómo viene todo. Muchas Muy gracias, bien. Mariana Lo Kers. practicamos. Gaby, vamos a hablar de Vamos a fibromialgia, hablar que de es ese tema muy muy importante importante. porque nos llegan muchísimas preguntas sobre este cuadro, sobre esta enfermedad, donde aparece el dolor y donde este dolor también genera una alteración de la calidad de vida. Es increíble cómo ha crecido la prevalencia de esta patología que antes era como media indeterminada. ¿En ¿no? quiénes se Mientras- suele dar? Se da más en mujeres, se da especialmente en la perimenopausia, se da en hombres también. Se caracteriza por dolores musculoesqueléticos especialmente. A ver, veamos la primer placa, Ahí Gaby, está. para entender qué es la fibromialgia. Así nos contás y nos describís este cuadro tan frecuente. Veamos esta placa que nos va a ayudar a entenderlo. La fibromialgia, para que la gente vea, tiene dolores en puntos diferentes, especialmente en músculos, en tendones, en articulaciones. Se desconoce la causa inicial, muchos reumatólogos lo manejan, pero, viste, por ejemplo, decís, bueno, ¿es autoinmune? Y la respuesta es, no lo sabemos. Y esto Yo como tengo- característica, Gaby, estos dolores en Sí, múltiples puntos rigidez matinal. generan una alteración de la calidad de vida, Tremendo. del descanso. O sea, Tremendo. genera un malestar realmente que es parte del cuadro. Es el dolor con la alteración en la calidad de vida, con la alteración en el descanso. Y esto de marcás, no hay una causa No hay identificada una causa específica. identificada, puede influir la genética, algunas infecciones, la autoinmunidad o sucesos físicos o emocionales. Tiene mucho que ver el empeoramiento del cuadro con emociones fuertes. O sea, no sabemos qué es lo que lo genera. Exacto. Y estos factores pueden estar confluyendo en forma sinérgica, potenciándose y terminando desencadenando este cuadro de fibromialgia. Exactamente, Milton. Vamos con la segunda placa, me parece interesante para describir los síntomas A de la ver. fibromialgia, a ver si te sentís relacionado con lo que estamos hablando. Fíjate, dolor crónico, especialmente a la mañana, rigidez, fatiga, lo que se llama fibroniebla. Fibroniebla, o sea, la persona está como una neblina mental, duerme mal, problemas en el sueño, dificultades cognitivas, rigidez, pero que verdaderamente no mejora como si fuese, por ejemplo, un corticoide como el lupus, ¿no? Que nosotros utilizamos quizás un corticoide y puede asemejarse a una fibromialgia o algún otro problema articular autoinmune. Así que vamos a ver una opción, según la ciencia, como suplementación para poder sumar en estos cuadros que es la Serrapep, el Claro. Serrapep. Normalmente con el diagnóstico de fibromialgia, que a veces cuesta muchísimo llegar Sí, hasta el llega- diagnóstico, sí, hasta llegar al porque diagnóstico. la paciente describe los síntomas y demás, como no hay algo identificado, no hay quizás un marcador que podés tener en cuenta, cuesta llegar a ese diagnóstico. Tienen que estar presentes estos puntos de dolor en diferentes zonas, sumada a la fatiga, sumado a los problemas de descanso para llegar al diagnóstico. Hay mucho que no encuentra todavía el diagnóstico. El tratamiento en general suele ser una medicación analgésica trabajando sobre los nervios, un analgésico neuropático. Entonces, tenemos que buscar otras alternativas. Tengo que buscar otras alternativas, por eso vamos con la tercera placa y por qué el aporte de Serrapep puede ayudarte en el tema de la fibromialgia. Primero y principal, hay mucha evidencia científica sobre esta enzima. Para que la gente entienda del otro lado, el Serrapep es la enzima serrapeptasa, que es una enzima muy poderosa para bajar la inflamación. Es proteolítica antiinflamatoria. Para traducirle a la gente, rompe proteínas, todo que son mocos, todo lo que es anquilosamientos es muy bueno, protege la mucosa gástrica y estudios seleccionados muestran que reduce el dolor y la inflamación, número 1, mejora la movilidad en los pacientes con fibromialgia y reduce la hinchazón y la formación de cicatrices. Ahora, fíjate qué interesante, porque mucha gente a veces me dice, doctor, probé la Serrapep y no sé bien cómo tomarlo. Es interesante en estos cuadros que se puede tomar hasta 3 o 4 por día, porque realmente necesitamos generar ese efecto antiinflamatorio, que ese efecto antiinflamatorio, Milton, de la Serrapep, que está acompañado con zinc quelatado, lo que hace es bajar el dolor. No es un analgésico, y eso es interesante porque la fuente iría al problema, a la inflamación.
baja la inflamación y así baja el dolor. Mirá qué interesante Y estamos hablando el método. de un suplemento, Estamos hablando de un de suplemento de origen origen natural, natural. Sí. que ayuda a bajar la inflamación y sin efectos negativos a nivel gastrointestinal. No altera la Exactamente, mucosa esto es muy gástrica. interesante lo que estás marcando. Mucha gente con fibromialgia, además de tomar esta droga que comentaste antes, que es muy frecuente, también toma analgésicos. Entonces, si vos agregás el Serrapep a este tratamiento, vas a bajar la dosis de analgésicos comunes, lo cual va a generar menos dependencia y un tratamiento un poco más natural, ¿no? Claramente, en otros programas hablamos, por ejemplo, de la curcumina fitosomada, que es una opción también para sumar, o el omega 3, que hablamos, son complementarios al Serrapep en estas patologías inflamatorias de origen desconocido y que conllevan un malestar diario en el estilo de vida. Entonces, si vos tenés una opción natural antes de utilizar esos analgésicos como el Serrapep, que se consigue en todas las farmacias, y realmente en el 2023 hay un artículo muy interesante sobre el efecto antiinflamatorio del Serrapep. Es uno de los mejores que tenemos disponibles hoy. Claro, o sea, porque en esta enfermedad, si bien no tenemos la causa conocida, lo que sí sabemos que está en el centro Es la es inflamación. el proceso inflamatorio. Y Exactamente. esto se da no solo en la fibromialgia, o sea, enfermedades articulares, la artritis y demás, también, que es muy frecuente, ese tipo de dolor cursa con inflamación. Claro, el tema de todas estas inflamaciones crónicas articulares, fibromialgia, artritis, artrosis, pueden ser muy buenas puede ser muy bueno el aporte de Serrapep. Y quiero comentar algo más. El Serrapep, al ser antiinflamatorio, también baja los patrones inflamatorios que nosotros solemos medir. La PCR, la eritrosedimentación. Entonces, el efecto, de hecho la otra vez vi un paciente que justamente tenía inflamación y había empezado con una PCR muy alta, comenzó con Serrapep, la causa todavía la desconozco, y buscábamos todos los cuadros clínicos, todo. Empezó con Serrapep y bajó casi a la mitad. Es muy interesante cómo el Serrapep actúa también sobre patrones inflamatorios. Obviamente no es milagroso, tiene que ir acompañado con estilo de vida, cambios, obviamente mucha gente recomienda el tema del RPG, tratamientos, ¿no?, con kinesiología en la fibromialgia, pero acompañado de un tratamiento un poco más natural puede cambiarte la vida y puede mejorar el pasar, ¿no?, que eso es lo que uno está buscando, Milton. Fundamental. Y cuando hablamos de suplementación, como en este caso Serrapep, el lugar donde podés conseguirlo es en las farmacias. Gaby, vamos al panel junto al equipo, que quiero escuchar a marca registrada para entender esto del multitasking, si es algo negativo o no. El otro día, ¿se acuerdan que les conté? Fui a Tandil, íbamos a ir en el auto y Mauro estaba escuchando música, de pronto sonó el celular, mandó el mensajito, digo, Mauro, pará, me voy a pegar un palo. Y de pronto dice, no, soy multitasking. Soy multitasking. Multitarea. Multitarea. Vamos a hacer un test también en el programa. Vamos a hacer para ejercicio. Vamos a hacer ejercicio y test. Me encantó. Me encantó, pero vamos a ver si es cierto que uno puede hacer muchas tareas al mismo tiempo. Bueno. Porque es lo que uno promueve, pero para que la gente entienda qué significa este tema multitarea es cuando evaluamos la capacidad que vos tenés para hacer dos cosas al mismo tiempo o para hacer una cosa de una manera muy rápida. Yo veo a las mujeres que sí tienen esa capacidad. ¿Qué cosas, por Muchas ejemplo? mujeres No sí. sé, de repente están con los chicos haciendo, preparando la cena, cocina, trabajando, y hablando haciendo por otra teléfono tarea y mandando y mensajes. hablando con la madre. Sí, típico. O sea, trabajan, están con los chicos. Muy bien. La casa, la madre. Vamos a hacer Cuatro. Es un esquema de mi casa que yo... Bueno, vamos a hacer una Y prueba para estudiando ver. en tu casa. Sí, estudiando, así que es full. Bueno, pero vamos a hacer una prueba Dale. que la gente también puede hacer en la casa, a ver si A realmente ver. el cerebro es multitarea. ¿Está bien? Es muy A ver. sencillo. Yo le voy a pedir es más, voy a tomar el tiempo. Le voy a pedir a Gaby, ¿está bien? Y a Mariana, que hagan lo siguiente. Le voy a pedir, voy a tomar el tiempo. Le voy a pedir a ellos que hagan lo siguiente, que A ver. escriban. Cuando yo digo ya, la palabra no sé qué hay que hacer. soy multitarea, Ah. y les voy a pedir que escriban. Todavía no, Pará, Gaby. No, Pará. qué ansioso. Ay, no seas ansioso, Gaby. No Vamos. vale. Se tomó perdió. 5 suplementos y ahora es una Dale. bala. Tenés que escribir la palabra soy multitarea y del 1 al 13, que es la cantidad de vocales, de letras que tiene la frase. ¿Está bien? Es ¿Cómo? fácil. ¿Cómo? Tenés que escribir la palabra soy multitarea multitarea. y después de escribir estos números, que es la misma cantidad de letras que tiene la frase. Ok, 1, Ok. 2, coma. ¿Listo? Ok. Espera, listo. Cuando yo digo ya, listo, ya. En su Vamos a ver caso cuánto también lo tarda. pueden hacer. Si estaban con un papel y lápiz, lo podían haber hecho esto. Eso es cierto, Sí, eso es cierto. Tenías que avisarle. Y están acá Vamos a ver escribiendo, van cuánto tardan, rápido, Vamos a ver cuánto tardan. El médico va rápido. Ya está Pero con letra acostumbrado. médico, pero con letra médico. Sí, ya Soy está, una mirá. psicóloga. Ya está.
Ya está. Listo. Yo le dejé Bueno, un poquito de tiempo porque puse lo de soy. Sí. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Tardaron vos 14 y vos 17 segundos. Ok. ¿Está bien? Ahora voy a proponerles que hagan lo siguiente. En la misma hoja puede ser algo distinto. Que vayan escribiendo abajo la letra S de soy multitarea y al lado el número. Qué difícil. Después la O, el 2, la I, que es la Y, y el 3. ¿Se entiende? Ahora la idea es que vayan haciendo, cuando yo digo ya, Pero ¿listo? está re largo. Listo, es lo mismo. Vamos. Listo, ya. Escribe el panel, lo piensa, lo hacen muy bien. Latman terminó. Pará, No, tenés que ¿todo? terminar hasta el final. No terminó, no hizo Hasta nada. el final. Sí, obvio. Hay que seguir, Sí, pero hasta que terminen. Bueno, Bueno. se nos va el programa, Bueno, Marca, ¿eh? Marca. Ahí está. Esto es una locura. 20 Estamos en segundos, televisión, Esto es Marca. televisión. 22 segundos, 3 días, un mes. Van, el 20. equipo va completando números en el ejercicio que propone Marca registrada. Van 30 segundos. Y con esto, ¿qué vamos Ahí a está. entender, Marca? ¿Qué les estoy demostrando con esto? El ejercicio lo dice todo. El cerebro no es multitarea. Ahí está. Esto lo... Ahí terminó. Mira, tardaste 40 segundos, 41 segundos. ¿Y? ¿Está bien? Esto es lo que demuestra este ejercicio, que el cerebro no es multitarea. Acá sigue el doctor, ¿eh? Listo. Hasta mañana. Está escribiendo sobre ADN, buena salud. sobre la mesa, está escribiendo. acá lo tengo. Acá lo Sobre Lo la- terminó. Latman Pero terminó. mirá, con letra de mirá que médico y prolija todo. Mariana. Chao, Ahí mirá está. de qué se sentó. Mirá- Chao, no pasé. No, me La echa no, diferencia- y después. La letra de médico del doctor Ahí está. Latman Ahí y la está. prolijidad de la licenciada Mirá. Mariana. Mirá lo que es. Esta es la diferencia. diferencia No, no, entre la la ¿Ves que pasión, ves la que pasión mujer versus... va más rápido y ese Más prolija. más Más prolija. concentración. Bueno, pero esto es un ejercicio que muestra que el cerebro, la verdad, no es multitarea. Justamente lo que demuestra es que el cerebro, en realidad, parece como que hace dos cosas al mismo tiempo, pero en realidad es secuencial. Ahora, fíjense que cuando ustedes empezaron a hacer los segundos, tardó más o menos. ¿Más Tardé tiempo o más, menos? tardé más. ¿Les resultó más difícil? Sí. Sí, ¿Podés cometer más errores? sí. Sí. Bueno, esto concretamente es lo que pasa cuando la gente desarrolla una tarea o simultáneamente al mismo tiempo. Lo que genera es que las personas, cuando hacen este cambio, uno gasta mucho más energía, porque el cerebro tiene que volverse a orientar en lo que está haciendo. ¿Qué termina ocurriendo? Más estrés, más tiempo que demorás en hacer las dos actividades, más cantidad de errores. También te genera ansiedad, porque ¿vieron cuando uno hace tantas cosas al mismo tiempo? Sentís que tenés que cerrar las ventanitas y uno siempre termina recordando que la parte que uno no terminó. O sea, lo que quiero mostrar con esto es que la multitarea no sirve. Y es más, no es lo mejor que puede hacer uno, y Claro. es más, lo que me interesa mucho es hacer un pequeño Te test. limita. A ver, ¿cómo? Te limita. Te limita, pero lo hacemos todo el tiempo, porque estamos hiperestimulados todo el tiempo. Es más, hay una cosa hasta como muy cool que si haces mucho al mismo tiempo, sos re exitoso. Mentira. Lo que te quiero mostrar es cómo de pronto tardás más tiempo, más errores, Al más final no ansiedad y más terminás estrés. haciendo nada bien, pero Claro. yo sigo con mi teoría y para mí este No, además ejercicio... lo hice mal yo. Mirá, Ahí está. Latman, seguramente ¿Viste? según hay un Ahí está. error. Repetí Y, acá. y ves el de Mariana, prolijidad, Impecable. prolijidad, o sea, lo pudo hacer hasta prolijo y bien. Miren. Sí, pero igualmente tardó más tiempo. Obviamente, Bueno, está bien. No, le no, pediste- tardó más tiempo. Cuando ella hizo... Tenía otra complejidad. Está bien. Y, Pero ahí está. y Si lo ella- pudo hacer y estaba frente a las cámaras y lo hizo y habló. O sea, Pero, espera. Mariana Más allá de- multitarea. Más allá de la oda de la Muy mujer, bien. cuando ella hizo una tarea y después Sí. hizo la siguiente, tardó 17 tardé más, segundos. tardé más. Cuando ella hizo las dos cosas al mismo tiempo, tardó 40. o sea, está claro que si nos focalizamos, en definitiva, podemos hacer las cosas mejor. Exactamente. Porque el cerebro, insisto, es secuencial, no traje en paralelo. Y hay un pequeño test. A Sí, ver, a ver. más que te vamos con los consejos. Los obvio. consejos, quiero los consejos Muy para entender cómo focalizarnos, cómo salir de esta Bueno, multitarea. un primer ejercicio que muchas veces trabajamos con los emprendedores o con las empresas se llama la técnica Pomodoro. ¿Escucharon ver, hablar de la ¿cómo técnica es? Pomodoro? Muy bueno. Es espectacular. En realidad significa lo siguiente. De hecho, hasta salsa. puedes buscar un relojito que se llama Pomodoro, está en las redes, donde lo que haces es, pones el relojito, Sí. te marca 25 minutos y durante esos 25 minutos haces la actividad. ¿Está bien? Haces la tarea, pero desconectas el celular, no vas al baño, vas a la cocina. Es como que todo tu cerebro está conectado durante 25 minutos en esa O sea, actividad. destinarle un tiempo específico a la tarea que tenés que hacer. Está comprobado que es entre 20 y 25 minutos. Cuando termina, durante 5 minutos tenés justamente un lapso de tiempo que podés ir al baño, hablar por teléfono, etc. Es como si vos trabajaras por lotes de tiempo, pero de forma focalizada. Es increíble que te aumenta la productividad. Después algo que yo hago, no sé ustedes, pero yo todas las mañanas me hago lo que se llama la lista de pendientes.
No sé, yo O sea, vos tenés una lista, te anotás De todo y lo que vas haces en el desarrollando. Y le dedicás esos 20 minutos para ir tachando. hago eso y saco primero lo que es más rápido. Todo lo que sea Qué 2 bueno. minutos lo saco. Nunca ¿Pero por se me qué? ocurrió Porque No te veía ordenado, ¿Sí? Marca, porque Bueno, es te- que tu cre- hay- la un mundo de creatividad sorpresas. y la Sos una genialidad caja a de veces... Pandora. Sí, por la sí, genialidad y la creatividad que, Sí, que sí, tenés no, a veces yo no surge podría. del desorden, ¿o no? en esta Muy bien, no, Milton. Yo estoy de acuerdo, para mí eso es que se llama esquizofrenia. No, Ya con esto ya Conviven hiciste el diagnóstico. En el mismo cuerpo. Pero lo que sí es importante es que uno necesita también tener pausas, pero hoy, como tenés poca capacidad de atención, lo que uno tiene que tratar es de esos lotes de tiempo. Insisto, tenga Pomodoro, armar el tema de los pendientes, sacar el tema de las notificaciones y algo muy importante, el contexto. No te pongas en un lugar donde de pronto te distraes con el entorno porque lo que termina ocurriendo es que el cerebro, insisto, deja de ser efectivo. Y acá la idea es cómo lograr más resultados con menos esfuerzo. Aunque Muy bueno. Milton dice que las mujeres, y yo estoy de acuerdo, las mujeres tienen más capacidad. Para mí Yo sí. creo que de base Para mí tienen sí. una capacidad mayor y pueden desarrollar varias cosas. No sé, quizás es parte del entrenamiento que Sí, que sí. lo hacen y Multitraining. nosotros estamos. yo reconozco que cuando más vamos de limitados. viaje, tardo más tiempo de hacer biolija que mi pareja, y es más, me dice, deja correr. Y ella lleva más cosas, seguro. Deja. Y termina, Y te lo ella termina diciendo, haciendo ella por vos. Anda a cargar el auto en nafta. Anda a cargar Anda a regar el auto. pasto. Auto al Bueno, nafta. marca registrada, clarísimo, me gustó este tema. gustó? Sí, bueno. me gustó. Muy bueno. Pero estamos ya en el final No, del no puede programa. ser. Se fue. Se fue Chaca. el programa. Hay tiempo para frase de Tengo cabecera. tengo una frase que Frase. ayer la dije en un curso que doy en una universidad importante, que dice, el ADN es el arma, Sí. pero el estilo de vida aprieta el gatillo. El ADN es el arma, pero el estilo de vida aprieta el gatillo. Me gusta, muy bien. Muy bueno, Muy ¿no? bien, Ahí muy está. bien. Muy buena frase. Ay, frase de marca Por registrada. supuesto, A ver si estás a la difícil altura competir del con doctor el Lampman. A ver. Solo aquellos que practicamos lo absurdo logramos lo que la gente creía que era imposible. Me gusta. Muy bien. Sí. Buena frase, sí. Mi voto es positivo. Mi voto es positivo. Muy bien. Buena frase ¿Te gustó? de marca registrada, Vamos por la pero nos pasión. tenemos que ir. No. Nos tenemos que ir. Quedan las líneas de comunicación abiertas para que ustedes se comuniquen, nos dejen su pregunta, su propuesta de tema, la hacen a ese número que aparece en pantalla o a las redes sociales. Nosotros nos estaremos encontrando en la televisión pública para hacer mucho más. ADN, buena salud.